por estar con nosotros de nuevo en Acción Positiva. Hoy vamos a seguir tocando un tema que lo estamos tocando desde el 21 de noviembre del año 2021, porque definitivamente es un tema que afecta la vida de todos los guatemaltecos y de todo el mundo. En aquella fecha, el tema estaba relacionado principalmente con la situación y los efectos que el COVID ha tenido prácticamente en todos los aspectos de la vida del ser humano. Relacionado con estos efectos, relacionado con la baja de la actividad económica, relacionado con los problemas de los contenedores, con los problemas del transporte y del recurso humano, pues obviamente se produjo un movimiento sumamente importante, como estamos viendo acá en la gráfica, y encontramos como al 20 de abril del 2020 los precios del petróleo cayeron por debajo de cero, por primera vez en la historia. En aquel momento, pues nadie quería la gasolina, incluso tenían que pagar para almacenar la gasolina los países que la producen. Tan es así que, por ejemplo, la OPEP, esa organización de países exportadores de petróleo, redujo la producción en el 2020 y obviamente como secuencia de que se redujo el consumo. Poco a poco fue pasando el tiempo y se empezaron a reactivar las actividades productivas, las economías fueron mejorando, la fuerza laboral se fue reintegrando y empezó de nuevo pues esa secuencia en el cual el precio del petróleo, de haber estado prácticamente llegando hasta el nivel cero, empezó a recuperar. Sin embargo, OPEP no incrementó la producción y eso presionó que los precios se fueran a la alza. Por ejemplo, en todo ese periodo, el precio del barril de petróleo fue aumentando poco a poco, paso a paso, y de repente incrementó en una forma lenta, si se quiere, pero segura, podríamos decir, hasta un 92.84%, pero viniendo por abajo de cero. Aquí vemos unas gráficas nosotros en la cual observamos cómo fue el comportamiento del petróleo durante el año 2021. Ya después de recuperarse el 2020 empezó a estar subiendo, la gráfica aquí lo señala, en la referencia Brent, en la referencia WTI, del Western tipo de medición, pero vimos que mantenía una tendencia similar, llegó a estar en $80.95, habiendo ya subido una parte importante. Sin embargo, pues esto estaba sucediendo alrededor de lo que pasa con el COVID. Claro que cuando el precio llegó a estar por abajo de cero, digamos que las economías se beneficiaron tremendamente, pues, porque de repente los combustibles estaban muy baratos. Ahí había escasez porque también había dificultad logística. Los contenedores no llegaban, los barcos no trasladaban el petróleo, como que estábamos con precios bajos, pero también había un problema logístico. Pues el COVID se ha ido superando en alguna forma. Los países desarrollados y conscientes de las necesidades de su población, los que tienen altos niveles de vacunación, han ido superando paulatinamente la crisis y había llegado prácticamente a tenerse un tipo de estabilidad. Pero de repente se produce un fenómeno político importante. ¿Qué sucede? Sin nosotros estarlo pensando, el 24 de febrero del año 2022, Vladimir Putin, el presidente de Rusia, dio luz verde a la invasión de Ucrania por parte de ese país. Esto llegó después de la culminación de una serie de tensiones que se habían venido desarrollando, pues nunca se pensó realmente que se iba a llegar a producir esa invasión. Se pensó que iba a prevalecer el diálogo, pero no, de repente las fuerzas rusas empezaron a entrar en grandes cantidades en Ucrania, empezaron los bombardeos, ha empezado, como hemos visto, la migración de la población civil, es decir, lo que trae una guerra, todo esto tan lamentable que debiera de evitarse permanentemente en la historia de la humanidad, pero parece que no aprendemos.
Pero como resultado de esto, pues se da entonces el fenómeno de que ahora el precio del petróleo empieza a irse hacia arriba. Y así vemos cómo al día 8 de marzo del año 2022, observamos que el precio Brent llega a estar en 132.31 y con el WTI a 128.02. Es decir, subiendo enormemente los precios de lo que estaba esperado. Aquí tenemos otra gráfica en la cual estamos viendo la evolución de los precios de la OPEP a través de muchos años. La gráfica habla desde el 2004 hasta el año 2022 y nos recuerda que en el año 2008 hubo aquel tremendo pico en el cual pues prácticamente todavía no se ha llegado, pero hacia ahí vamos. Luego se normalizó, bajó y ahora estamos en la etapa de nuevo en la cual incluso se piensa que el precio del petróleo puede llegar a 150 o más. Acá tenemos otra gráfica en la cual vemos esa tendencia permanente hacia el incremento, lo cual es sumamente peligroso. Esto a su vez jala una serie de otras situaciones, porque también afecta los precios, por ejemplo, de los granos, los precios del trigo, los precios de una serie de materias primas. Y observamos acá en la gráfica, ven ustedes cómo todos los precios de los diferentes insumos que son tan importantes para la alimentación mundial están subiendo en una forma increíble. Acá tenemos reflejado, por ejemplo, el gas. El gas. Hay que recordar que Rusia es el principal proveedor de gas para Europa. Cuando empiezan las hostilidades, el canciller alemán ordena el cierre del gasoducto llamado Nord Stream, el cual era fundamental para llevarle el gas a Europa. ¿Qué sucede en consecuencia? Pues prácticamente que los precios del gas empiezan a subir en Europa y obviamente a nivel mundial. Pero a esto se asocia que Ucrania es el segundo o tercer exportador, por ejemplo, de trigo y de maíz del mundo. Entonces también estamos nosotros ahora pendientes de ver qué va a pasar con esos precios. A consecuencia de lo anterior, las últimas semanas que estamos viviendo han sido críticas para nosotros los guatemaltecos, porque hemos visto un incremento en los precios del gas, de la gasolina, de la luz, de los alimentos. Prácticamente ahora ir al mercado de compras es casi de terror, porque no alcanza, todo ha subido en una forma, también tengo que señalar, especulativa, porque incluso antes de que Putin estuviera pensando en invadir Ucrania, aquí los precios ya estaban subiendo. Creo que es una función importante del gobierno de la DIACO ver de regular los abusos que son secundarios a la especulación. Pero recordemos nosotros, por ejemplo, acá en las redes sociales encuentro un chat en el cual alguien decía: mirá, en enero del año 2021 el galón de combustible estuvo en los siguientes precios y ponía, por ejemplo, la super en 21.91, diésel 17.61. Octubre de ese mismo año ya la super estaba en 30.99 y el diésel en 26.41. Ahora veamos lo que está pasando ahorita, en estos días. Si uno se acerca o se atreve a acercarse a una gasolinera, encontramos que aquel precio de la regular y de la super ya está en 40.49 y el diésel en 41.14. Yo tuve esa experiencia personal porque me acerqué a una gasolinera, compré diésel y aquí está, me cobraron a 41.19. Por ejemplo, en estos casos es cuando aparece ese humor chapín que es tan característico y es el que dice, pues nos logra hacer que sobrevivamos a todo esto que está pasando. Acá una habla y dice, tengo el sueldo híbrido, la mitad se me ve en gasolina y la otra mitad en electricidad. Y el otro, haciendo broma, dice, cuando le pregunta el que está atendiendo, ¿quiere súper o regular? Dice, no, solo estoy viendo gracias porque no alcanza para nada más. También se arrastra el precio del gas propano y vemos cómo en enero del año 2021 el cilindro de 25 libras estaba a 99 y al 1 de noviembre del 2021 ya estaba en 142.
Ahora, precios actuales. Estamos viendo que el de 25 libras está en 142 en un distribuidor, en 152 en el otro. Recuerden que se aprobó una ley de un subsidio temporal, se aprobó una cantidad de millones que ya se consumieron y recientemente se volvió a ampliar. Hace unos pocos días el Congreso amplió ese subsidio por 3 meses más, pero el subsidio es siempre un subsidio, no es una solución permanente. Y veamos algo interesante. Cuando nosotros vemos los precios del cilindro de gas propano de 25 libras en Centroamérica, encontramos que el de Guatemala es el más caro de toda Centroamérica, 142 quetzales. Comparado en Costa Rica, 122, Nicaragua 98 y El Salvador 23.81. ¿Por qué se deben esas grandes diferencias? ¿A qué se deben? ¿Qué las produce? También, junto a lo que fue el gas, también subió la energía eléctrica. Una lleva a la otra. A pesar de que nosotros tenemos fuentes renovables de energía en una gran cantidad de nuestra matriz eléctrica, sin embargo, pues sigue habiendo un impacto muy grande por los derivados del petróleo que aumentan esos costos. Ahora, vamos a ver lo que hablamos nosotros en nuestro programa del noviembre 21 para tener una claridad sobre qué es lo que estamos haciendo, cuál es la realidad de cómo se afectan los precios del petróleo para usted que llega a una estación a comprar y cuáles son las razones. Y algo importante que vamos a ver es el tema de subsidio, eliminar impuestos, qué es lo que tenemos que hacer. Porque nosotros tenemos que saber que pues, somos un país pequeño, tenemos una pequeña producción de petróleo, sin embargo no la procesamos y prácticamente todo el que utilizamos viene de afuera, viene de Estados Unidos, viene de Venezuela, viene de México, viene de donde sea que estamos recibiendo pues estos combustibles. Por lo tanto, nosotros sí tenemos que tener claro que cuando incrementa el precio de los combustibles en Guatemala, sepamos por qué, de dónde vienen, cómo se compone el precio del galón de combustible que usted compra en una gasolinera. Lo vamos a ver en este momento en esta gráfica. ¿Qué influye en el precio del petróleo en Guatemala? Yo creo que es importante que estemos informados porque en esa forma podemos pues, tener una discusión razonable, educada y no pues, saltar a conclusiones. Por ejemplo, el 49% del precio de la gasolina, pues obviamente depende del mercado externo. El precio FOB por galón refinado, flete, transporte marítimo, seguro de carga, etc. Un 13% del costo depende del mercado interno, gastos de operación, almacenamiento, margen del importador y flete por galón transportado. Un 8% de la estación de servicio y la venta, gastos de operación y obviamente margen del expendedor. Y un 30%, imagínense un 30%, cuestiones tributarias, impuestos de distribución por galón y del valor agregado. Parte importante es conocer hacia dónde va ese 30%, porque pues ese 30% se destina, por ejemplo, a las municipalidades, pero también se destina para el mantenimiento de las carreteras. Extraña pregunta nos hacemos acá cuando vemos realmente que las carreteras de Guatemala, muchas de ellas están en terribles condiciones. Entonces, a pesar de ese 30% que se le aplica de impuesto, ¿en dónde está yéndose esto? Si el guatemalteco lo que mira es carreteras destrozadas, precios que suben de la gasolina. El señor ministro de Finanzas y el señor superintendente de la SAT señalan que el gobierno no está en posición que permita bajar impuestos para compensar el incremento en el costo de la vida, concretamente el precio del gas propano y la gasolina. Esta discusión surge pues porque dentro de los llamados que se hace por la
angustiada población, surge el hecho de la pregunta y la solicitud de decir bajemos impuestos. No es una pregunta fácil porque hay diferentes puntos de vista entre las personas que saben del tema, economistas, etcétera, que dicen, mire, es que bajar impuestos tampoco es una solución. Pero analicemos nosotros qué pasaría o si es posible o no bajar impuestos. ¿Qué tan cierto es que el gobierno no está en la posición de bajar impuestos, como lo afirman pues, los señores ministros de Finanzas y superintendente de la SAT? El gobierno de Guatemala, a raíz de un auge en las remesas y construcción durante el año 2021, nunca ha recaudado tanto como ahora. Tenemos una tremenda bonanza. La recaudación ha registrado un crecimiento de doble dígito en comparación, no solo con el año de la pandemia 2020, sino también con el año prepandemia. Es decir, tenemos muy buenos resultados fiscales en cuanto a la captación de tributos. Acá tenemos esta tabla, por ejemplo, y vemos cómo, por ejemplo, el IVA doméstico, comparando el 2019, 2020 y 2021, a la fecha ha tenido un incremento de prácticamente un 17.7%. El IVA de importaciones, un incremento de un 45.1%, los aranceles de un 48.3%, el impuesto sobre la renta, un incremento del 2020 al 2021 de un 24.5% y el impuesto de distribución del petróleo de un 23.8%. Es decir, la recaudación sumamente alta, positiva. Ahora, nos preguntamos, ¿por qué si el gobierno está recaudando en muchos casos hasta 30% más que en el año anterior o casi 50% más que en el 2020, dicen que no hay margen para bajar impuestos? Claro que sí lo hay. La respuesta, sin embargo, la encontramos en la expansión del gasto público durante la pandemia y consecuentemente en el déficit fiscal y la deuda pública. Volvemos a caer en lo mismo. Buenos ingresos, pero un tremendo gasto. Mucha agua entra, pero salen malos. Estos 2 años han sido tiempo de exuberancia y opulencia para el sector público. Mientras el sector privado se ha apretado el cinturón, el sector público no lo ha hecho en absoluto y ha seguido gastando en una forma inmoderada. Si vemos que una reducción en el precio del combustible reduce el costo del transporte en general, los hogares guatemaltecos no solo se benefician en forma general, sino que sobre todo con una factura más baja para el gas propano y además con una reducción general del costo de la vida. Si los costos del transporte bajan, los precios de los productos de las tiendas también bajarán. El precio más bajo del combustible facilita la producción en la medida que significa un alivio y una reducción de costos para las empresas. Un costo más bajo vuelve a Guatemala un país más competitivo y más atractivo para que la industria se establezca en Guatemala en lugar de irse a otros países. Es obvio que el gobierno de Guatemala pues, ha tenido un boom en la recaudación de impuestos. En medio de la crisis que se ha venido dando, pues la economía mundial, la economía de Guatemala se ha venido revitalizando. Y esto a pesar pues, del castigo que se enfrenta cuando tenemos precios tan altos que nos vienen a poner una tremenda presión en el presupuesto familiar, en el presupuesto de las empresas que cada vez tienen que luchar más para salir adelante con el alto costo de combustibles que se refleja a lo largo de toda la cadena. Importante señalar el hecho que ya se señaló de que esto al gobierno prácticamente no le pareciera importar, porque el sector público se ha nutrido de la tremenda cantidad de dinero que se le ha aprobado por el Congreso, de las grandes cantidades de deuda que se han contraído, e incluso, por ejemplo, en el futuro presupuesto para el año 2022, vemos
cómo se aumenta la masa salarial mucho más allá de un 3% o un 5% en una forma que realmente consume prácticamente todo aquello que pudiera utilizarse, por ejemplo, para tener subsidios para el gas, para bajar los impuestos o incluso para suspenderlos. Es indudable que se avecina una crisis energética mundial y que no tiene una solución rápida. Ahora, veamos conclusiones. El gobierno de Guatemala ha disfrutado un boom de ingresos fiscales. Hay incremento de más de 20% en la recaudación fiscal en el 2021. En este sentido, reducir impuestos para paliar el incremento en el costo de la vida de los guatemaltecos es completamente factible. Para el presupuesto 2022, el Ministerio de Finanzas proyecta algo más de 30,000 millones de quetzales únicamente en remuneraciones de empleados públicos. De no ser por el déficit fiscal, el gobierno no está resolviendo y ni siquiera está siendo comentado, una reducción de un poco más del 1% en esas remuneraciones financiaría la completa eliminación del impuesto sobre el combustible. Países como los Países Bajos han reducido impuestos sobre la energía y la electricidad para paliar el aumento en el costo de la vida. Alemania también bajó impuestos para fomentar la energía renovable. No hay solución fácil, sí tenemos que tener claro. De nuestro análisis anterior hemos visto pues que realmente los precios de los combustibles son afectados por impuestos, los cuales verdaderamente se pueden subsidiar o se pueden eliminar. Tenemos que tener claro que un subsidio es prácticamente seguirle dando al mismo palo. ¿Por qué? Porque el subsidio no lo pone el señor presidente, no lo ponen los señores diputados. Ese subsidio o sale de nuestros impuestos ya agotados o simplemente contratan más deuda pública. Entonces estamos nosotros pagando American Express con Mastercard, solo estamos prolongando el sufrimiento para las futuras generaciones. En cambio, la eliminación del impuesto sí es factible, pero a mí me gustaría que veamos en esta proyección que tenemos acá el precio de los combustibles en Centroamérica. Si ustedes se dan cuenta acá, encontramos que el país que tiene más caro el combustible es Guatemala. Por ejemplo, si vamos a la gasolina súper, encontramos que en Guatemala cuesta 4.81, un poco más barata en Costa Rica y luego muchísimo más barata, por ejemplo, en Panamá, que está a 2.54. Miren la tremenda diferencia, prácticamente el doble. Y si vamos, por ejemplo, al diésel, en Guatemala, 4.44. Y en Panamá 2.55. Estos son datos del 5 al 8 de marzo del año 2022. Obviamente, cuando esto sucede, nosotros podemos ver la gran debilidad en que está nuestra economía, porque pues estamos duplicando prácticamente los precios de transporte. Tenemos que recordar nosotros de que, por ejemplo, la gremial del transporte hizo amenaza de un paro recientemente, el cual tuvo un éxito moderado. No sé si lograron realmente el objetivo que ellos tenían, pero hubo un paro. Entonces, constantemente estamos nosotros siendo objetos de presiones en una forma o la otra que también impactan nuestra economía. Pero, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Miren, tenemos que exigir a nuestros políticos mayor responsabilidad en el manejo de las finanzas del Estado. Señores, ellos lo ven como una piñata. Nosotros lo vemos como que tenemos que sudar para irlo a pagar. Entonces, los señores políticos tienen que manejar con cuidado, tienen que tomar decisiones en el Congreso que no afecten el bolsillo de los guatemaltecos. Realmente, la única forma real de ayudar a la familia guatemalteca es eliminando el impuesto sobre el combustible, no subsidiándolo. Ahora es que no se puede, es que no alcanza, es que no hay dinero, salen diciendo las autoridades, pero veamos realidades. Miren, parte del impuesto en la distribución de los combustibles va destinado a mantener las carreteras en buen estado. Pero señores, todos ustedes viajan constantemente, todos tenemos que salir, nuestras carreteras están destrozadas. Si el dinero del impuesto no está ahí, ¿en dónde está? Si se fue a un fondo común porque no se usó,
pues ahí está, para que se pueda usar. Esos son muchos millones que pueden utilizarse para eliminar ese impuesto. Peor sería si el dinero no está ni siquiera en ese fondo común y se perdió en ese monstruo que nos está asfixiando de la corrupción. Por otro lado, hay cosas que son bien reales, que son verdaderas, y es que, por ejemplo, el gobierno de Guatemala, de acuerdo a información pues, del Banco de Guatemala, información de las autoridades de finanzas, el gobierno inició este año 2022 con 12,000 millones de quetzales disponibles en su caja. Este es un récord, este es un verdaderamente alto. No había sucedido en oportunidades anteriores. Entonces, esto a pesar de que estamos todavía dentro de la pandemia, pero estamos observando pues que existe un fondo de caja muy importante que permitiría una mayor flexibilidad. La cobranza de impuestos aumentó significativamente, lo que implica más de 14,000 millones sobre la meta establecida. Es decir, el gobierno, como ya se ha mencionado, tuvo una excelente recaudación, pero esa alta recaudación tuvo una insuficiente ejecución. El mismo señor ministro de Finanzas, el licenciado Álvaro González Richie, declaró que en el saldo de caja de 12,000 millones se incluyen 5,000 millones que no fueron gastados en el 2021, así como 7,000 millones de derivados del exceso de recaudación tributaria. Miren qué problema el que tiene Guatemala, tener tanto dinero para gastar y nosotros los ciudadanos teniendo que pagar más caro el combustible. Es decir, sí se puede rebajar o quitar el impuesto. Por otro lado, un dato que es importante e interesante es que las reservas monetarias internacionales de Guatemala son muy saludables. En el primer trimestre del 2021, Guatemala reportó reservas de 18,700 millones de dólares, muy por arriba de República Dominicana, de Honduras, de Nicaragua, de Costa Rica, de El Salvador. Salvador, por ejemplo, declaró 2,447 millones y nosotros 18,000 millones. Guatemala concentra el 31,6% de las reservas en dólares de la región y se esperaba para el año 2021, las estadísticas siempre van un poco retrasadas, que Guatemala tuviera 20,000 millones de reservas internacionales. Es decir, una situación muy saludable. A pesar de la crisis, la situación financiera ha sido manejada bien macroeconómicamente. Ahora permitamos que la microeconomía, que usted se beneficie con esos resultados. Hemos visto primero que sí se puede un presupuesto balanceado con cero corrupción. Segundo, que realmente el costo de combustibles es un fenómeno mundial, pero que obviamente pueden tomarse medidas fiscales que sí son posibles gracias al aumento en la recaudación, al boom económico que está teniendo el gobierno y que sería de gran beneficio para la población. Lo han hecho otros países, Holanda, Alemania y otros países que están siguiendo esta misma senda. Bajar los impuestos es posible, lo tiene que hacer el Congreso. No nos dejemos engañar, no es fácil, pero requiere voluntad política y también requiere capacidad administrativa, porque realmente aquí lo que nos mata actualmente es el tremendo incremento en el gasto público, particularmente en lo que es funcionamiento, en lo que es masa salarial. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche.